porque él hizo campaña y hoy gobierna su partido. La política, compadre, la política, compadre. 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 Mis amigos de su programa Somos RD, como siempre, aquí nosotros tenemos muchas sorpresas súper interesantes tratando de actualizarnos, sobre todo aquí en el sur de la Florida, porque no tenemos mucha información de Dominicana. Como ustedes saben, no siempre nos llegan las informaciones. Pero tengo la suerte en este caso de tener a Juan Ariel Jiménez, un joven dominicano que, bueno, yo lo conocí primero que nada por su background. Me enteré de que teníamos un profesor de Harvard dominicano que tenía tremenda experiencia, que en asuntos de Estado ha tenido muchísima experiencia y no tardé ni un momento en invitarlo. Tengo a Juan Ariel Jiménez con nosotros. Bienvenido, Juan Ariel. Muchas gracias por estar en Somos RD. Gracias a ustedes por la invitación. De verdad que muy contento de estar en Somos RD, compartiendo con ustedes y con todo el público que les sigue. Me parece estar hablando con tu papá. Qué bien. Bueno, vamos a empezar a hablar entonces sobre todo eso, tu familia, cómo se originó todo. Tú tienes muchísima preparación para ser una persona tan joven. Te felicito. Te has preparado muy bien, sobre todo para la carrera político, económico y de Estado, que es una carrera bastante complicada. Pero vamos a empezar en eso, en el núcleo familiar. Sabemos que eres hijo de Felucho Jiménez, alguien que pues ha participado en la República Dominicana, en todos los ambientes, diríamos, pero más que nada en el político y en asuntos de Estado. Eso me imagino que te ha traído muchísima experiencia vividas, ¿no? De tu juventud. Yo creo que son muchas las experiencias que uno vive a través de los ojos y de la piel de sus familiares. En mi caso particular, yo fui criado por una madre soltera. Mis padres se separaron casi que acabando yo de nacer. Y el haber sido criado por una madre soltera con todas las dificultades que tienen las mujeres criando a sus hijos cuando les toca batallar solas en esta lucha por la vida y ver, mi madre incluso fue cancelada de su trabajo cuando ganó el PRD en el año 2000 y eso produjo ciertas Wow. situaciones económicas en mi hogar. Okay. Entonces, pues es esa experiencia de haber vivido en primera fila las dificultades de las madres solteras. En mi caso particular también me crié con mi abuela y me crié con una tía, o sea que yo soy producto de un matriarcado, con lo Ya. cual eran tres madres, cada una jugando el rol de general, de Ay, 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 cómo ay, ay. poner bajo control a un muchacho inquieto, intranquilo, con un carácter bastante fuerte que ya lograron dominar a muy Ay, 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 temprana mamá. edad. Bueno, Pero me sí, yo creo identifico que muchísimo contigo en el aspecto de madre soltera porque también soy parte de esa consecuencia de las madres que se separan muy joven y mi hermana y yo pues también contamos con un soporte increíble de mi mamá y mi abuela también. O sea que yo conozco bien la sí. chancleta, hermano. Pero además yo creo que eso desarrolla una sensibilidad hacia las dificultades sociales que experimentan muchas familias. Y en gran parte de los casos, cuando estoy diseñando políticas públicas, cuando estoy estudiando la realidad de nuestro país, siempre pienso en cómo le están viviendo las familias que por una situación u otra pueden estar en desventaja. Entonces yo creo que mi incursión en la política viene básicamente por esa vivencia personal y familiar y por supuesto un gran ejemplo que he tenido en mi padre, una persona que le entregó su vida a la política, a las luchas por las mejores causas sociales y que es mi mentor, es la persona que me orienta, que me regaña, porque los padres siempre regañan a los hijos por más que uno crezca, Así es, así es. pero me Pero va bueno, orientando. ¿eres dominicano, nacido y criado en República Dominicana o Nacido y viniste criado. aquí muy joven? No, nacido y criado todo el tiempo en la República Dominicana. Allá hice mi primaria, mi secundaria, mis estudios universitarios. Me gradué de licenciado En en la Ucamay. Economía de la Exacto. Pucamaima en el año 2006. Bueno, Y es que en la luego, época mía era Ucamaima, ahora es sí, Pucamaima, sí, yo ¿sabes? sé. Si dicen Ucamaima o Pucamaima, yo más o menos distingo la edad. Tú lo entiendes, Porque, tú lo entiendes. sí, 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 porque fue en los 90 que se le dio el título de pontificia. Pero es luego que salgo a los Estados Unidos primero a hacer mi maestría, una maestría en desarrollo económico, donde pude estudiar
cuáles son las políticas públicas más efectivas para que los países puedan salir hacia adelante, puedan superar la pobreza, para que se puedan generar empleos que ayuden a las familias a mejorar sus ingresos. Y una segunda maestría que fue en Londres sobre financiamiento y desarrollo de infraestructuras. En el primer caso, con la beca Fulbright del gobierno de los Estados Unidos, ya en el segundo caso, pues con los ahorros personales y familiares que me ayudó Con mi familia. recursos familiares. Ok, Así pero es. háblame un poquito ahora, porque aparte de este currículum que tú tienes, de que eres profesor de Harvard, de que manejas políticas públicas desde mucho tiempo atrás, también has sido ministro de Estado en la República Dominicana y viceministro y asesor de diferentes ministerios. O sea que realmente si hablamos de políticas públicas, como tú mencionas, me imagino que tienes muchos recursos de primera mano que muchas personas quisieran conocer. Sí, porque yo he hecho carrera en el sector público. Yo inicio en el año 2006 como economista 2 en el Banco Central, que es básicamente la posición de entrada de las personas que estudiamos economía. Fui ascendiendo hacia subdirector de departamento, luego paso a asesor del Ministerio de la Presidencia, luego viceministro, luego ministro. O sea que digamos que empecé desde la posición inicial de todo recién graduado de economía y fui subiendo a lo largo de esa escalera del sector público y eso me permitió ir viendo las dinámicas de políticas públicas desde distintos aspectos. Desde el aspecto de un analista que diseña las cosas y que muchas veces no tiene en consideración los retos de implementación y los retos de consenso político que se requieren en las políticas públicas, hasta ya en el momento que fui ministro que me tocó impulsar grandes reformas, por ejemplo, la reforma de la ley de lavado de activos, que eso fue un cambio significativo para el entorno institucional dominicano, hasta manejo del COVID, la respuesta económica Uy, cuando vino el tremendo. COVID y cómo nos tocó lidiar con la parte más difícil, que eran esos primeros meses donde no se sabía cuánto iba a durar, donde no se sabía qué medicamentos eran Se efectivos, estaba donde no se tenía aprendiendo una todo vacuna. con el COVID. Era Estábamos una todos enseñanza. aprendiendo, pero yo creo que fue una gran experiencia para ver cómo se manejan las crisis. Ok, Juan Ariel, me falta de tu currículum algo importante, como tú dices, de la política, y es que estás trabajando directamente en el comité político del Partido de la Liberación Dominicana, y creo que eres vicepresidente también del partido. Eso, tú hablando de retos, yo nada más estaba pensando, irvanando, la juventud, el relevo generacional en República Dominicana, eso no es fácil manejarlo en la política dominicana, déjame decirte. O sea, para tú resaltar como joven, bien preparado, aún bien preparado, debe ser un gran reto. Bueno, debo decir que, primero que nada, a Dios toda la gloria. Dios ha ido abriendo puertas, es Dios que ha ido poniendo su gracia, que me ha ido llevando de la mano en cada uno de los retos que me ha tocado manejar en mi vida. Y también a mis compañeros que confiaron en mí cuando me eligieron al comité central primero, luego al comité político. Y yo siempre dije que no me estaban dando un mérito, me estaban dando un voto de confianza. Estaban depositando en mí esa expectativa de que iba a ser una política distinta, iba a ser una política mucho más cercana a las bases, a la gente. Entonces, por eso yo decía cuando me felicitaban, yo decía, feliciten a los compañeros que me dieron ese voto de confianza. La A oportunidad, mí, claro. a mí deseenme suerte para siempre honrar ese voto de confianza que me han dado. ¿Cómo llega un joven dominicano a Harvard, a ser profesor de Harvard? Eso también es una cima, o sea, uno la ve desde aquí abajo, no debe ser un camino fácil, pero además requiere de cruzar muchas limitaciones, imagino, porque un muchacho dominicano joven, la gente no lo ve como tanto para llegar. Tú piensas en un profesor de Harvard y tú piensas en un viejito de 65 años, tú sabes. Es así, vuelvo a darle la gloria a Dios. Él ha sido Dios que ha tenido en su infinita misericordia honrarme, bendecirme con esta gran oportunidad. En mi caso, yo estudié aquí, hice mi primera maestría aquí.
Me fue bastante bien, gracias a Dios. Los profesores pudieron ver en mí a una persona que se esfuerza, a una persona que siempre da lo mejor de sí. Y yo creo Que que se tira quedaron página con para la una, izquierda, como decimos claro, nosotros. que ha amanecido muchas veces en Se ha su quemado la vida. pestaña bastante. Sí, absolutamente, que tiene muchos años que no toma un fin de semana. Ya. Entonces, pues ellos vieron en mí eso, creo que se quedaron con una buena impresión y tuve la oportunidad en el momento en el que se retiró un profesor, se jubiló, que algunos de ellos me contactaron, me dijeron, mira, Juan, entendemos que tú eres un buen candidato, aplica a esta posición. Yo apliqué, al igual que muchas otras personas. Me tocó hacer una ronda de entrevistas bastante fuerte. Yo pasé por más de 12 entrevistas. Me Wow. tocó hacer una presentación a la facultad de profesores, al grupo de estudiantes. Y vuelvo, insisto, Dios en su gracia determinó que fuera yo. Y aquí estoy dando clases en maestría. Me toca dar clases de aplicaciones y casos de desarrollo internacional en la maestría de desarrollo económico, que fue la que yo hice, y me toca dar la tesis en la maestría de políticas públicas. Desarrollo de proyectos en Dominicana. Tú sabes que yo siempre he dicho que tú encuentras aquí diferentes nacionalidades. Miami es muy sui generis, pero tú encuentras 5 mexicanos que piensan igual, 400 cubanos que dicen lo mismo, pero tú encuentras 23 dominicanos y son 23 ideas diferentes. O Entonces, 25, quieren porque imponerse cambiamos de una. vez en cuando. No, 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 es increíble. Entonces, me imagino que implementación de proyectos requiere de tanto trabajo, tanta investigación y poder demostrar a una cantidad de gente que es el camino a seguir. Pero yo diría también que requiere de mucha humildad para uno saber que no tiene la respuesta a todo, de que se pueden tener buenas ideas, pero siempre en el otro hay una visión de cómo hacer las cosas y esa visión tiene elementos muy positivos. Yo te puedo decir que he aprendido mucho de educación, que es el área que más he trabajado. He aprendido mucho hablando con los conserjes, por ejemplo, porque ven lo que muchas veces uno no ve desde el ministerio, ven cómo se comportan las familias, ven cómo se comportan los muchachos a la entrada de la escuela y a la salida de la escuela. También tantos profesores que ven en el aula el reflejo de la sociedad. Entonces yo creo mucho en eso, en el diseño de proyectos que tomen en consideración la visión de otros, las experiencias de los demás Y y que al final, claro, y al las final es bases de donde sale todo. uno lo que es un facilitador de que se implementen las cosas que esa sabiduría popular va formulando con el pasar de los años. No, y lo que yo digo en Dominicana, eso es a voces, a gritos, que se conocen las políticas públicas. O sea, ya el engranejarla dentro del ambiente dominicano es un poco complicado, pero todo el mundo sabe lo que se necesita en República Sí, Dominicana. sí. Entonces, vamos directo ya a la parte política tuya. ¿Cómo está la República Dominicana en políticas públicas en este momento? Bueno, la verdad es que tengo que decirlo, todos los indicadores dan cuenta de que República Dominicana está viviendo una situación difícil. Recientemente acaba de ser publicado que somos el país de menor dinamismo económico en Centroamérica. Crecimos apenas 1,4% en este primer semestre, cuando todo Centroamérica creció entre un 2 y un 5%. Esta Sí, es la porque primera venimos de una vez, crisis de COVID, o sea, ahora es pero fácil todos los que muchos países mercados crezcan. pero todos los países vienen de la misma crisis y por primera vez la República Dominicana deja de ser líder Está por de debajo. dinamismo económico y se ubica en el último lugar. También la República Dominicana es el segundo país de Centroamérica donde más han aumentado los precios desde agosto 2020 a la fecha. Solamente estamos superados por Nicaragua. Entonces eso da cuenta de que en las políticas públicas hemos retrocedido. También puedo decir que la República Dominicana, según un informe del PNUD y de USAID, es el segundo país donde más han aumentado los homicidios. Solamente estamos por detrás de Ecuador, que es un país ahora mismo fallido en temas de seguridad ciudadana. En República Dominicana aumentaron los homicidios desde 2019 a 2022 un 36%. Eso es algo que no se ve en muchos países que, por el contrario, están reduciendo los homicidios. Y así Mira El pudiera irme. Salvador, por ejemplo.
Claro, El Salvador siendo el caso más Bueno, esa es paradigmático. una política un poco más estricta, digamos. Sí, pero muchos otros países están reduciendo su tasa. Por Sí. algo, República Dominicana es el segundo país donde más crecen los homicidios, pero también somos uno de los países donde más ha aumentado la mortalidad materna, somos uno de los países donde más hemos retrocedido en cobertura educativa. Bueno, Entonces, en tuvimos una materia, crisis terrible de mortalidad, o sea, se quiso ocultar un poco este tema, pero hubo una crisis terrible donde lamentablemente fallecieron muchos niños recién nacidos. y donde se irrespetó al público alterando los datos de la fecha de nacimiento para que no se vea que era un descuido y ese mentir en los datos llevó a que no se viera que había un proceso infeccioso en el Hospital de los Minas, donde se estaba dando esta alteración de Correcto, datos. San Lorenzo de Entonces, los por eso es Minas. que digo que en políticas públicas hemos estado retrocediendo. Y es una pena, porque al final quienes pagan las consecuencias son las familias dominicanas. No hay excusa, no hay anuncio, no hay portada falsa en el periódico que le devuelva la tranquilidad a una familia que ha perdido su hijo en un proceso infeccioso de esa maternidad que se intentó esconder. Hablando de la economía, nosotros tenemos 25 años más o menos creciendo nuestra economía. Sigue creciendo, se puede considerar que la economía dominicana está por encima de un 5% como se mantuvo durante muchísimos años. ¿O tú crees que hay algunos factores que te indican que eso está maquillado, que puede haber alguna diferencia en los números, así como bien tú dices que se ocultó información? Yo nunca he puesto en duda los datos del Banco Central, ni estando en el gobierno, ni ahora que estoy en la oposición. Yo no cambio el discurso por qué lugar me toca jugar en una sociedad. Contrario a los actuales funcionarios, que desde el presidente hasta sus principales ministros, todo el tiempo dijeron que los datos del Banco Central eran incorrectos cuando los presentaba el PLD, y el mismo Banco Central, con el mismo equipo, ahora presenta los datos y ellos los aplauden. Ese no es mi caso. Yo no juego a la política del engaño y de la simulación. Yo siempre he creído en los datos del Banco Central y lo que he dicho es que muchas veces cuando vemos que la economía está creciendo, eso es una sola parte de la historia. Tenemos que ver otros indicadores para darnos cuenta si verdaderamente una familia desde Pedernales hasta Guayubín está sintiendo los beneficios del crecimiento económico. Pero nunca dudar de los datos del Banco Central, que por cierto ahora dicen que apenas estamos creciendo en 1.4, muy por debajo de la tasa de crecimiento anterior, cerca de un 6%. De muchos años atrás. Claro, y el gobierno dice es culpa del COVID, sí, pero el COVID le dio a todos los países. Por algo esos ¿No? Y países de América dentro del Latina, COVID seguía el crecimiento, nosotros no nos desaceleramos no, de la claro. forma que otros países sufrieron ese Por desaceleramiento eso digo, económico. cuando uno se compara con otros países que igual han sufrido el COVID, que igual han sufrido la guerra Rusia-Ucrania, se da cuenta que el desempeño de la República Dominicana está siendo uno de los peores en la región por primera vez en muchos años. Juan Ariel, no sé, hablando de políticas públicas, si tú estás de acuerdo con lo que yo te he planteado 2 o 3 veces, que a mí me miran como un loco planteando cosas raras. ¿Es un tema político el haitiano? ¿Es un tema político la seguridad ciudadana? ¿O es un tema de seguridad nacional donde todos debemos contribuir y estamos involucrados? ¿Cómo lo ves tú? El tema de seguridad ciudadana es generalizado. Cuando uno ve cuáles son las causas de los homicidios, por ejemplo, se da cuenta que hay homicidios de arma blanca, que hay homicidios de armas de fuego, se da cuenta que es perpetrado por ciudadanos dominicanos, por inmigrantes. O sea que yo creo que el tema de seguridad ciudadana se le ha ido de las manos al gobierno en sentido general. Cuando se dice del problema de la migración ilegal, pues claro que hay un problema. Hay un problema porque en muchos casos terminan utilizando servicios públicos cuando la República Dominicana no tiene todo el dinero, todos los recursos, ni siquiera para su propia población. Entonces, no es lo mismo hablar de migración aquí en los Estados Unidos, que es un país desarrollado, que hablar en la República Dominicana, donde apenas se tienen recursos para nuestros propios habitantes. También hay un tema en el mercado laboral. Entonces yo considero que el tema migratorio, en lugar de politizarlo, porque uno muchas veces ve que se utiliza como un arma para concitar apoyo político, yo creo que tenemos que tratarlo con responsabilidad, sabiendo que el dilema fronterizo en República Dominicana es uno de los más complejos del mundo, porque somos de las pocas islas que solamente tienen dos países.
Eso se ve en Irlanda, que está dividido Irlanda del Norte e Irlanda del Sur, se ve en San Martín, pero es muy pequeña y es turístico, se ve en Papúa Nueva Guinea, en el Pacífico, pero países de bajos recursos como República Dominicana y Haití, que tienen este dilema fronterizo, es algo Y con una muy, gran muy diferencia. complejo y con una gran diferencia. Nuestra frontera es una de las que presenta mayores desigualdades de un lado y Obviamente. otro. Entonces, todos esos elementos agregan una complejidad que solamente con un abordaje político responsable, no buscando aplausos ni likes en las redes, sino responsable, nosotros podemos pensar en las medidas que a largo plazo van a permitir que ese tema se controle. Recomendaciones de política pública que haría Juan Ariel Jiménez en estos momentos. O sea, ¿por dónde empezaríamos, según tu criterio, Yo creo que para beneficio de la política pública? Yo creo que por reactivar la inversión pública, lo primero que tenemos que hacer es ayudar al campo dominicano en la construcción de caminos vecinales, de caminos interparcelarios, de electrificación, de pequeñas presas. ¿Por qué? Porque la infraestructura rural ayuda a que se cree empleo en el campo, mejora los ingresos, pero disminuye el precio de los alimentos, que es algo Correcto. fundamental en la República Dominicana. Y te lo digo porque esa es mi segunda tesis de maestría. O sea, yo he estudiado científicamente ese tema, entendiendo que es una gran necesidad de nosotros en la República Dominicana. También yo creo que para mejorar el tema de los precios de los alimentos, nosotros tenemos que pasar al transporte de cereales en barcos grandes. Esos son los barcos Supramax, porque ahora estamos trayendo los cereales, dígase el maíz, el sorgo, la soya, el trigo, lo estamos trayendo en embarcaciones pequeñas, que son los Handysize y Handymax. Si pasamos a embarcaciones más grandes, podemos disminuir el precio El del costo. transporte marítimo por tonelada y eso se termina reflejando en el costo En el promedio de bolsillo del producción. consumidor. Claro, porque el bolsillo del consumidor al final es lo importante para lo inmediato. Obviamente, ya pensando en el mediano y largo plazo, es la educación la base del progreso. Ahí nosotros tenemos que invertir Me muchos quitaste la pregunta. recursos. Ahí vamos. Ahí tenemos que invertir muchos recursos en la educación inicial. Está científicamente demostrado que los niños, los infantes y las niñas en los primeros 5 años de edad es que más desarrollan su tejido neuronal. Entonces, esos niños y niñas que se les pone a jugar con juegos bien pensados, que se le da estimulación a través de sonidos, a través de imágenes, eso está expandiendo esa frontera La cerebral. capacidad. Claro, y eso tiene efectos de largo plazo. Un segundo elemento, la política docente. Solamente con buenos profesores nosotros podemos mejorar la educación. Y la educación depende de la alimentación. Teníamos un recurso excelente Absolutamente, donde se le daba absolutamente. una educación extendida, una tanda extendida escolar y eso le permitía mejor alimentación a los jóvenes porque un cerebro que no se está alimentando es muy difícil que tenga un buen rendimiento. Claro que sí. Y luego también en el ámbito de los adolescentes, yo implementaría un programa de enseñanza de inglés intensivo. ¿Por qué? Porque eso les permite conseguir rápidamente un trabajo en los call centers, en la zona franca, en los hoteles. Entonces, un programa de inglés por inmersión en el bachillerato, sobre todo en los barrios de menores ingresos, permitiría que esos jóvenes rápidamente consigan un trabajo. Entonces, son tantas las políticas públicas que se pueden hacer para mejorar la vida de la gente en lo inmediato, pero también en el mediano plazo. Bueno, Juan Ariel, tú sabes que hay un enemigo público número uno en la televisión, que es el tiempo. Tengo que comprometerte para que haya una segunda oportunidad donde podamos debatir, porque se me quedaron muchísimos temas. Y realmente creo que tú eres una enciclopedia abierta donde nosotros podemos Para conocer nada, para muchísimas cosas. nada. Sí, sí, Todos sí, los sí, días le sí. Tú me agrego estás dando páginas, eso clase sí. aquí como la da en Harvard. No, todos los días le agrego páginas, eso sí. Necesitamos de verdad mucha información de este tipo, porque tú sabes que estamos inmersos en un entretenimiento, a pesar de que mi programa es de entretenimiento, pero yo me refiero al entretenimiento político, donde hablamos temas continuamente, el mismo tema que no nos lleva a ningún lugar. Entonces, hablar de políticas públicas serias, estudiadas y científicamente demostradas, como tú nos estás hablando ahora, es lo que necesitamos.
Lo demás es dembow y no lo necesitamos, no necesitamos. Con muchísimo gusto hablamos todas las veces porque me apasiona y porque creo que en República Dominicana, tal como dices, tenemos que pasar de la política de los videitos chulos, de las fotos bien tomadas en redes, a discutir los temas que verdaderamente afectan a la ciudadanía. Antes de retirarnos, sí quiero hacerte una pregunta rápidamente, 30 segundos. El exterior, políticas dominicanas, políticas públicas que beneficien al exterior. El exterior lo tenemos abandonado. Absolutamente. Y te digo más, hay muchas investigaciones que dan cuenta de cómo los países que aprovechan su diáspora pueden crecer mucho más, porque es una fuente de información, porque es una fuente de contacto, porque es una fuente de potenciales inversiones. Entonces, por ejemplo, en materia educativa, nosotros De tenemos conocimiento. tantos dominicanos en la Florida, en Nueva York y en New Jersey que saben cómo manejar el sistema y tenemos que aprovecharlo. Tenemos tantos buenos doctores en el sistema de salud norteamericano. Entonces, aprovechar la diáspora, eso sería, digamos, lo principal. Obviamente, son muchas las cosas, un programa de becas, porque hay tantos jóvenes talentosos dominicanos que no pueden acceder a la educación superior y aman su país más que cualquier dominicano que vive en Así la es. República Se Dominicana. sienten muy dominicanos sin haber nacido incluso aquí. Absolutamente. Entonces, yo Allá. creo que darle todo el apoyo para que se desarrollen y darles, una vez que se desarrollan, todo el espacio para que contribuyan con su país. Juan Ariel, muchísimas gracias, mi hermano. De verdad que ha sido, como decían en la escuela, cuando tú venías una muchachita bonita, un colirio para mí el conversar contigo. Necesitamos repetirlo. Por Cuando favor, vamos quieras. a mantenernos en contacto. Y nada, si quieres dar un último mensaje a los grupos dominicanos, sobre todo un mensaje de unión, necesitamos eso, Juan Ariel. Tenemos un país hermoso, tenemos un país que ahora está demostrando que en América Latina es el refugio de estabilidad política, de estabilidad social, de dinamismo económico. Entonces, confiemos en la República Dominicana, apostemos a la República Dominicana, porque yo estoy convencido y mientras más miro a los demás países, estoy convencido de todo el potencial que nosotros tenemos. Mi lema, todos somos RD. Con eso me Todos voy. son. Gracias. Un fuerte abrazo.